Thank you very much for inviting me. My talk is titled Mi charla se titula El pasado, presente y futuro de la monitorización continua de glucosa. Y estoy curioso, levanten las manos, ¿cuántos de ustedes están familiarizados o han utilizado la monitorización continua de la glucosa? ¿Han visto esto antes? Parece que no. Bueno, algunos de ustedes, gracias. Voy a revisar el pasado de la monitorización continua de la glucosa, lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido hasta ahora. El presente, dónde estamos ahora con la monitorización continua de la glucosa, incluyendo esto en el mundo real, cuál es el futuro para la monitorización continua de la glucosa, incluyendo el asa cerrada y otras nuevas tecnologías que están por venir. Esto comenzó hace algún tiempo con el GlucoWatch Biographer, que fue el original, donde se publicó información al respecto del año 2003 y se describió la exactitud del GlucoWatch, pero esto se perdió porque la tecnología no estaba presente allí y se perdió el uso, pero desde entonces se convirtió de todos modos en una gran ventaja en la tecnología, y hay muchas poblaciones que han sido estudiadas en cuanto al uso de la monitorización continua de la glucosa: adultos, niños y adolescentes, niños pequeños, lactantes, diabetes de tipo 1, de tipo 2, inyecciones múltiples diarias, bombas de insulina, no diabéticos, diabetes de aparición reciente, niños adultos con un buen control, niños adultos con un pobre control de la diabetes. En todos estos tenía un espacio. Monitorización continua de la glucosa se ha utilizado en todas estas series, también en diabetes preclínica de tipo 1, y voy a revisar entonces una serie de instancias al respecto. Y lo primero a lo cual me quiero referir es nuestro estudio en el New England Journal of Medicine del grupo de diabetes juvenil, de la Fundación de Diabetes Juvenil del año 2008. El punto clave acá es que hubo una caída en la hemoglobina glicosilada con el uso del CGM, pero esto fue directamente dependiente de cómo o qué tanto se utilizaba. En la parte superior, de cuánto se usaba, 4 días por semana. Aquí estas barras rayadas, 4 a 6 días por semana, y las barras en gris es más de 6 días por semana. Y aquí en los diferentes grupos de edades donde se utilizaba. El panel de la parte baja corresponde a los cambios en la hemoglobina glicosilada para las diferentes categorías del uso de estos monitores continuos, y puede verse que la caída en la hemoglobina glicosilada fue la mejor en los 3 grupos de edades cuando se le utilizaba por lo menos 6 días por semana. Aquí la hemoglobina glicosilada cayó en todos los, si se utilizaba por 6 días a la semana o más. El otro fue el estudio Real Trend, publicado en Diabetes Care en el año 2009. 132 adultos y niños con diabetes de tipo 1 pobremente controlada, hemoglobina glicosilada por lo menos 8%, y todos estaban con inyecciones diarias múltiples. El paradigma de Medtronic, el dispositivo combinado, se comparó contra las bombas de insulina convencionales durante 6 meses. Aquí por lo menos un 70% dieron como resultado una caída en la hemoglobina glicosilada. La mejoría fue significativamente mayor en el grupo con el monitor continuo que aparece aquí. La línea sólida en la parte superior es el grupo comparativo, los niños que utilizaban, los adultos que utilizaban esta bomba en forma regular, y la caída en el grupo de tratamiento. Aquí se nota entonces que hay una caída de 0.96% en comparación con 0.5% en el grupo control.
Entonces, las diferencias acá en el grupo con la bomba y el grupo regular fueron significativamente mejores. Entonces, el uso de esta monitorización continua causó una mejor caída en la hemoglobina glicosilada. Publicamos aquí el uso de esta monitorización continua en la glucosa en niños pequeños. El propósito era evaluar el beneficio de la monitorización continua de la glucosa en niños con diabetes de tipo 1 entre 4 y 9 años de edad. Esto fue publicado en Diabetes Care el año 2012. Y los beneficios de esta monitorización continua, y el beneficio fue la caída en la hemoglobina glicosilada con estos valores marcados. 146 niños asignados en forma randomizada para la monitorización continua de la glucosa o el cuidados usuales durante 6 meses. La edad promedia fue 5 años y medio y la duración mediana de la diabetes fue 3,5 años. Desafortunadamente no hubo diferencia en los tratamientos entre la monitorización continua y la monitorización estándar con el pinchazo, y no hubo diferencias en los cambios de la hemoglobina glicosilada. El número de pacientes que tuvieron una caída de la hemoglobina glicosilada a menos de 7 no fue diferente. El número de pacientes con mejor control en la caída de la hemoglobina glicosilada en más de 0.5% no fue diferente, y tampoco hubo diferencia en el número de pacientes con un peor control. Entonces, a diferencia de la mayoría de los otros estudios, no hubo mayor diferencia, no hubo correlación entre los cambios en la hemoglobina glicosilada y la frecuencia del uso del sensor. Esto es a diferencia de otros estudios donde la mayor parte mostró que si se usa el sensor, la hemoglobina glicosilada caía más. La línea de fondo es que no hubo beneficios en la glicemia en este grupo de edad, y una razón posible para esto es que las metas que se utilizaron no eran las ideales. También se estudió la monitorización continua de la glucosa en lactantes, niños menores de 4 edades o preescolares con diabetes de tipo 1 con una edad promedio de 3 años, hemoglobina glicosilada de 8, más o menos 0.8, 13 en bombas de insulina, 10 en inyecciones múltiples diarias. Estos son niños menores de 4 años y se les dio un navegador Freestyle. 2 ya estaba en un dispositivo Medtronic, que se utilizaron estos dispositivos por 6 meses. 20 niños completaron el estudio. Con el uso del dispositivo, 9 sujetos lo utilizaban por 6 días por semana. 2 sujetos lo utilizaron entre 4 y 6 días por semana y 9 sujetos lo utilizaron por menos de 4 días por semana. Entonces el cumplimiento no fue realmente óptimo. No hubo un beneficio real en este grupo de edad. La hemoglobina glicosilada basal fue 7.9 y no cambió a 26 semanas de uso. Sin embargo, hubo un elevado grado de satisfacción de los padres con el CGM con respecto a evitar los episodios de hipoglicemia, y a pesar de este elevado grado de satisfacción de los padres, esto no se tradujo en un manejo más agresivo, en un intento de lograr un mejor control o un control más estrecho de la glucosa. Los valores de la glucosa en la mayor parte de los niños estaban por encima de 250 miligramos por decilitro o 14 milimoles por litro durante por lo menos 4 horas por día. Y hubo también no hubo gran cosa de hipoglicemia. Hubo muy pocos niños con glucosa por debajo de 70 miligramos por decilitro. También se publicó el estudio del grupo JDR en diabetes de tipo 1 bien controlado. Este fue publicado en el 2009. Hubo 129 adultos y niños entre 8 a 69 años de edad. La hemoglobina glicosilada fue menos de 7 utilizando bombas de insulina o múltiples inyecciones diarias. Estos pacientes fueron randomizados para la monitorización contra la monitorización estándar con los pinchazos en el dedo durante 26 semanas. Los resultados fueron la hemoglobina glicosilada y la frecuencia de los episodios de hipoglicemia. Entonces, esta tabla muestra la frecuencia
de qué tanto tiempo se pasó con los diferentes azúcares menos de 70, menos de 60, o más de 180, o de 70 a 180. ¿Cuánto tiempo se pasaban en estos diferentes grupos? Entonces hay un par de cosas que quiero señalar. La diferencia entre el grupo con CGM y el grupo control acá fue significativa. Entonces, en los que tuvieron CGM pasaron menos tiempo con azúcares menos de 60. Pasaron 18 minutos contra 35 minutos en promedio. Pasaron menos tiempo, 233 contra 341 minutos por día. Y pasaron más tiempo en el rango meta, 1063 contra 949 minutos por día. Entonces tuvieron azúcares más frecuentemente en la meta y menos frecuentemente hipoglucemia menos de 60, aunque los azúcares menos de 70 y aún los azúcares menos de 50 no se muestran, estos valores no fueron significativos. Estos son los resultados, son los combinados, la hipoglicemia y la hemoglobina glicosilada, y aún cuando hay otras diferencias significativas, esto se ve en el grupo CGM contra el grupo control. Los resultados combinados en este panel A fue una hemoglobina glicosilada que cae en 0.3% sin valores severos bajos. Aquí tenemos la caída de la hemoglobina glicosilada en por lo menos 0.3%. Hay mejor control sin un aumento en la hipoglicemia o en azúcares sanguíneos menos de 70. En el panel C vemos valores bajos menos frecuentes, hipoglicemias menos de 70, menos frecuentes, sin un aumento significativo en la hemoglobina glicosilada. Y en el panel D es B o C. Y ustedes pueden ver que el grupo control, que está en gris, es menos frecuente que el grupo CGM en todas estas categorías. Entonces, cuando vemos estos resultados combinados, hay diferencias significativas en el grupo CGM en esta población en comparación con el grupo control. Aquí en la siguiente población que se estudió es la monitorización continua de la glucosa en pacientes pobremente controlados. Eso fue publicado en Diabetes Care en 2006. El Dr. Dies en Alemania. Esto fue a corto plazo. Monitorización continua de la glucosa durante 3 meses, 81 adultos y 81 niños. Estos estaban con bombas o con múltiples inyecciones diarias de glicemia. 5 pinchazos diarios. Se checaba frecuentemente el azúcar. Estaban con el dispositivo Guardian de Medtronic o bisemanalmente. Esta gráfica muestra los cambios en la hemoglobina glicosilada desde el inicio hasta un mes acá y 3 meses aquí en los 3 grupos diferentes. Este es el control, el bisemanal y la monitorización continua o el uso diario del dispositivo CGM. Los valores son las medias más o menos el error estándar y el valor de P corresponde a las diferencias en los cambios en el basal contra la monitorización continua en el grupo control, y hubo una diferencia en el grupo con el dispositivo de monitorización en comparación con los controles en el cambio en la hemoglobina glicosilada a 1 mes y aún a 3 meses, pero con el uso bisemanal del dispositivo no hubo diferencia con los controles en cualquiera de los puntos de evaluación. Entonces hubo una mejor caída en la hemoglobina glicosilada con el uso continuo, pero recuerden que se trata de individuos con un pobre control. El siguiente estudio es el STAR-3, donde se evaluó si con el uso de bombas, y esto lo revisaremos más adelante, en adolescentes y adultos que no lograban las metas, en la hemoglobina glicosilada era 7.4 y con un mejor control. Entonces, esta terapia con bomba es una bomba de insulina, la bomba Medtronic, pero también incluyendo el CGM.
Entonces, contra dejar al paciente en múltiples inyecciones diarias. Entonces, en esta gráfica tenemos la hemoglobina A1C, 8.3, la caída en la terapia con bomba aumenta con un sensor y se mantiene estable después de 3 meses en comparación con el grupo de la inyección donde no se mantuvo igual. Cayó de 8.3 a 7.5 contra 8.3 a 8.1% en el grupo control. El punto clave a recordar con esta investigación fue que los pacientes comenzaron con 2 nuevas tecnologías. Comenzaron con la monitorización continua de la glucosa, al igual que con una bomba de insulina. Y es difícil separar aquí los efectos de estos dos. Entonces es difícil decir si era la bomba o el CGM o la combinación de los dos la que les ayudó a caer los valores de la hemoglobina glicosilada. Sea como fuera, en este grupo con un pobre control hubo una caída con esta bomba que estaba mejorada con el sensor. Ahora, cuando se separó los grupos de edad, esta es la edad mayores de 19 y puede observarse una caída en la hemoglobina glicosilada en este grupo de edad. Puede verse en el grupo de 7 a 18 años de edad. Y esta gráfica mira la frecuencia del uso del sensor. Recuerden que la mayor parte de los estudios muestra que si usa el sensor van a tener un mejor beneficio. Y aquí se hace lo mismo. Y en el eje X es 0 a 20, 21 a 40, 40 a 41 a 60, 61 a 80 y 81 a 100% de las veces. Los cuadrados son los valores basales y los triángulos invertidos son los valores a un año de la hemoglobina glicosilada, y la dispersión de los dos, la separación es el máximo cuando se usa por lo menos el 80% de las veces. Entonces el estudio mostró que con el uso del sensor había una mayor caída en la hemoglobina A1C. Acá hay una lista de condiciones aparte de la diabetes de tipo 1 y de tipo 2, en donde se ha estudiado este uso de las bombas, enfermedad de Addison, hipoglicemia hiperinsulinémica, fibrosis quística, enfermedades de almacenamiento de glucógeno, retinopatía de la prematuridad, neonatos de muy bajo peso al nacer, embarazo, pacientes críticamente enfermos o quirúrgicos en los críticamente enfermos, pacientes de la UCI, pediátricos o adultos. Entonces es una lista muy larga y esta no es del todo completa en cuanto a cómo se ha estudiado extensivamente esta modalidad de monitorización. Los resultados, la lista de resultados también es bastante prolongada y no solamente es la hemoglobina glicosilada, se ha evaluado una serie de resultados además del control que tanta variedad hay en los azúcares de la sangre, la frecuencia de la hipoglicemia, diferentes drogas, qué sucede con los azúcares, qué pasa con las insulinas, los efectos del ejercicio, las intervenciones nutricionales en la diabetes, estudios de asa cerrada y, por cierto, el estrés psicológico y la calidad de vida. Entonces, no solo es la hemoglobina glicosilada, hay diferentes utilidades de estos dispositivos y hay otras razones para elegir buenos candidatos y la calidad de vida es uno de ellos. Sin embargo, faltan estudios randomizados para demostrar la mejoría en la calidad de vida y hay otros factores a considerar. Hay que ver cómo es la influencia del ejercicio, la grasa corporal, la superficie corporal, problemas de la piel, qué pasa con los más pequeños, el área la influencia del área corporal de los más flaquitos, el potencial para el uso intermitente, hay que ver cómo se cumple con el uso diario y la mayor parte de los estudios que estudian esto, y ciertamente cuanto más se usa, tanto mejor, pero hay que utilizarlo todos los días y el costo. Esto es bastante caro en los Estados Unidos, ojo, y no todas las compañías de seguros cubren su costo. Entonces, ¿qué más hemos aprendido acerca de esta monitorización continua? Ha estado ya algún tiempo con nosotros, hemos aprendido algunas cosas.
Y los nuevos centros, las nuevas formas de monitorización de la glucosa son bien tolerados. No todos son candidatos para este tipo de monitorización. Lo uso con mis pacientes, pero no todos lo desean usar. No queremos tampoco saturar a los pacientes. No queremos tener muchos bolos en los pacientes. No se trata de cada valor de azúcar de 200 ponerle bolos de insulina a los pacientes. Necesitamos un equipo de control de las diabetes de los pacientes. El proceso de educación es muy importante en el manejo de estos dispositivos. Necesitamos algoritmos, en otras palabras, si el azúcar en la sangre es alto o si cae o si se eleva, ¿qué hacer? ¿Qué cambios necesitamos hacer? ¿Y qué cambios preventivos necesitamos hacer también? Y los sensores continuos de glucosa nos llevan un paso más cerca a un páncreas artificial o a cerrar el círculo realmente. Al igual que las bombas de insulina, no todos son candidatos para esta monitorización continua de la glucosa. Entonces, ahora hablaremos del presente. Esta es una figura tomada de la biblioteca de nuestro edificio en la clínica. Este es el río St. John en Florida. Uno de los dispositivos que se usa mucho en los Estados Unidos y que no está disponible en Perú es el Dexcom. Y al lado superior izquierdo está uno de los Dexcom originales y en el lado derecho está el Dexcom G4, el dispositivo de cuarta generación, y el panel está el de quinta generación, el Dexcom G5. La diferencia entre estos es cómo se maneja la información. El G4, este es el... aquí tenemos el transmisor y el sensor. Aquí en el 5, el transmisor tiene un Bluetooth incorporado, entonces lo podemos enviar al receptor, pero también se puede enviar directamente a un iPhone y el iPhone lo puede enviar a otros dispositivos. Adicionalmente, la capacidad de mandar el G5 a un teléfono común todavía no está habilitada. Hay otras tecnologías, el glucose, los sensores pueden transmitir, el Dexcom puede transmitir a su Apple Watch. Este es mi Apple Watch que tengo acá, mi reloj Apple, y le da una alerta de glucosa elevada. El reloj le advierte que la glucosa está elevada. Bueno, este dispositivo es muy bueno. Este es el navegador Freestyle, reportado el uso del navegador acá. El navegador no está disponible en los Estados Unidos, está disponible en Europa. Y este es un dispositivo muy bueno. Acá está el transmisor, el receptor. Este es el más nuevo de Freestyle. Y este es el Freestyle, el Navigator, y este es el libre. El Freestyle libre se llama el Flash. Entonces aquí tenemos el transmisor. Aquí está en tiempo real. Y aquí se recibe la información, entonces se almacena la información acá y al colocarlo encima se carga la información. No está precisamente en tiempo real. Estos son los Medtronics. Los Medtronics son los que están disponibles aquí en Perú. Este es uno de los originales. Este es el de segunda generación. Y estos son los más recientes con los datos en tiempo real. Y otros manufacturados por Medtronic. Este es el Guardian. Y este es el que está disponible acá en Perú. Hay algunas barreras para el uso de esta monitorización continua. La exactitud es una de ellas. Hay interferencia también. No está aprobado para tomar decisiones en el tratamiento. En los Estados Unidos está aprobado para tomar decisiones en el tratamiento. En Europa se necesita calibrarlo, hay que calibrar los dispositivos. El costo y la cobertura por seguros es un problema. Hay personas que no quieren utilizar un segundo dispositivo. No se sabe qué hacer con tanta información. Hay como 1000 datos de información por día con estos dispositivos. Hay una lectura cada 5 minutos en algunos. Entonces, ¿qué hacer con tanta información? Ahora veamos un poco acerca de la exactitud. Esta tabla nos muestra
el dispositivo Medtronic, los diferentes sensores y su exactitud. El MRD es la diferencia absoluta relativa promedio. Entonces hay diferentes maneras de ver la exactitud y una de estas es la diferencia absoluta promedio. Entonces tanto menor el porcentaje, tanto más exactos son. Entonces el soft sensor, el Enlight y el Enlight 3 que baja a 9.5%, un dígito. Entonces no pude encontrar los resultados para Enlight 2 y Medtronic no me quiso dar la información. Esto es Abbott, el Navigator 2 y el dispositivo libre hasta 11.4% porcentaje de error. Y Dexcom, el STS, un gran margen de error, 21%, el 7 Plus, 16%. Y noten lo que sucede con los dispositivos, el G5 en adultos y el G5 de pediatría. Son dos dispositivos diferentes, pediátricos y adultos, y el algoritmo es diferente para las dos poblaciones, pero noten que baja hasta 9% de porcentaje de error. Para referencia, el Freestyle y el Ultra One Touch, los medidores de glucosa, la exactitud en los estudios que han sido recientemente publicados era 5% y el Ultra fue 6%, el margen de error. Entonces noten ustedes cómo se compara esta monitorización continua con estos medidores. Hay interferencia con acetaminofén, por ejemplo. La concentración plasmática de glucosa con Medtronic en la parte superior y con el Dexcom en el inferior. La línea punteada para ambos es la glucosa plasmática y lo que se mide aquí es qué sucede con el sensor de glucosa después de dar 1 gramo de paracetamol. Entonces aquí se da a las 8 de la mañana, la glucosa plasmática se mantiene igual como se supone, pero noten qué sucede con el sensor para la glucosa con los dos dispositivos. Esto es porque después de dar 1 gramo de paracetamol hay interferencia con la medición de la glucosa. Entonces, que si toman paracetamol o algún producto con paracetamol o medicamentos para la tos que puedan tener paracetamol, hay que tener cuidado porque esto puede interferir con estas mediciones. Entonces puede hacer ver que el azúcar está elevado cuando realmente no lo está. Este es un estudio que ha sido que será publicado pronto por mi grupo, CGM en tiempo real en adolescentes con diabetes de tipo 1 pobremente controlada. Entonces los dispositivos en los Estados Unidos, entonces hay que utilizar esto para hacer aquí el azúcar está elevado y se supone basar las decisiones aquí en el pinchazo y no en el sensor. Entonces lo que necesitamos ver es la exactitud. Entonces hay que ver esto en tiempo real y usarlo para las decisiones del tratamiento. Esto ha sido aprobado en Europa, pero no en los Estados Unidos. El estudio que le mencioné antes, mostrando pobre control, estos pacientes lo estaban utilizando el azúcar, el control de azúcar 5 veces por día, estaban motivadas. Elegí adolescentes en bombas de insulina que no estaban controlando el azúcar, lo checaban 3 veces o menos por día, tenían un pobre control. ¿Y qué hay con los pacientes entonces que no querían controlar tanto sus azúcares en la sangre? Entonces, ¿cuál era el beneficio entonces de este dispositivo? Exploramos la seguridad de este dispositivo en tiempo real para decisiones en el tratamiento en adolescentes con diabetes de tipo 1 pobremente controlada. Estos chicos tenían hemoglobina glicosilada más del 9%, 12, 18 años de edad y se chequeaban 3 veces o menos el azúcar en la sangre por día. Fueron admitidos a un centro especializado, por lo menos 24 horas se analizaba la glucosa por lo menos una vez por hora y se utilizaba un sensor de glucosa para tomar decisiones del tratamiento a menos que la glucosa fuera menos de 70 o se cumplía con otro criterio para la seguridad. Los resultados del estudio eran el efecto de utilizar este sensor de glucosa para la dosis de insulina comparando la glucosa plasmática antes y después de las comidas, comparando qué dosis se utilizaban en el sensor contra la glucosa plasmática
plasmática en otras circunstancias. Miramos el área bajo la curva para la glucosa plasmática entre 70 y 180, la frecuencia de los azúcares altos y bajos. Y luego se leen los diversos valores. Aquí lo que voy a mostrar es la diferencia entre las dosis para la corrección cuando los azúcares estaban muy altos y cuál es la diferencia entre las dosis utilizadas cuando se utilizaba el sensor glucose contra si hacíamos los cálculos con la glucosa plasmática. Y podemos ver que la mayor parte de la diferencia era una unidad. La diferencia entre la glucosa con el sensor y la glucosa plasmática con el cálculo era solamente una unidad en casi la mitad de los chicos. Y la diferencia más grande fue 2 unidades. En otras palabras, la discrepancia entre el uso del sensor glucosa y la glucosa plasmática era lo más 2 unidades. Y esto fue en muy pocos de los pacientes, de los sujetos. Entonces, en el estudio que será publicado en Pediatric Diabetes está disponible ya en su versión electrónica. Entonces, con el uso de sensor glucose era seguro y no hubo mayor diferencia significativa en el uso de sensor glucose. Mencioné el freestyle libre. No hay necesidad de Clariván, es un sensor de glucosa, no hay alarmas y no hay información que muestre las tendencias. Es un estudio Impact que fue presentado en la reunión de el Flash Glucose Sensor con la monitorizando hiperglicemia e hipoglicemia. Esto fue 6.7. Y se utilizó el sensor libre y hubo menos hipoglicemia, la frecuencia menos de 7 de 70 reducción, redujo en 38%, azúcares menos de 40 disminuyeron en 65% y hubo menos hipoglicemia nocturna en 40%, la hiperglicemia menos de mayor de 240 disminuyó en un tercio de hora y el tiempo en el rango aumentó en 1 hora por día y hubo diferencia en la hemoglobina glicosilada promedio. Entonces el estudio mostró que utilizando el medidor Flash hubo significativamente mejores resultados. Si miramos los estudios clínicos y miramos los estudios en asa cerrada o el páncreas artificial, hay 38 estudios abiertos, 35 estudios abiertos, 8 con estado desconocido en los Estados Unidos. Si miramos el páncreas artificial, hay 30 estudios abiertos, 15 en los Estados Unidos y 8 con estado desconocido, 4 en los Estados Unidos. Entonces, si miramos los estudios Entonces, ¿cuál es la situación? Aquí en los Estados Unidos, en el páncreas artificial, vemos que la mayor parte de los estudios están en plena realización. Ninguno está en Sudamérica. Y hablemos entonces acerca del futuro. ¿Qué nos espera el futuro? ¿Qué nos trae el futuro? La aprobación de las dosis de la insulina. Queremos reemplazar los pinchazos en los dedos. Queremos sensores implantables. Queremos lentes que monitoricen la glucosa. El dispositivo Medtronic 670G lo estudiaremos pronto en nuestra clínica. También tenemos un acuerdo con IBM para tener una aplicación predictora de hipoglicemia. Animas, otra compañía que tiene un aparato no disponible acá, que tiene un dispositivo para predecir valores bajos de glucosa. Tandem, que tiene también otro dispositivo predictor de la glucosa baja. Otra compañía que tiene una dual hormona dual, insulina como glucagon en un solo dispositivo. El paradigma de Medtronic 670G, vamos a estudiar esto pronto. Hay diferentes formas. Hay una forma de tener estos sensores también. Entonces, en resumen,
Hay diferentes modos para mejorar la exactitud. Hay diferentes poblaciones, condiciones clínicas y resultados apropiados para la monitorización continua. No todos los estudios indican mejores resultados con el uso más frecuente de los dispositivos. Una mejor exactitud permitirá tener mejores decisiones para el tratamiento basadas en estos sensores de glucosa. Una mayor exactitud ha llevado o ha liderado el camino para tener esos estudios sobre asas más cerradas y el desarrollo de un panel artificial, y la tecnología ha sido el mejor avance a lo largo de los últimos 20 años y continúa creciendo, avanzando exponencialmente. Yo creo que tenemos las herramientas para hacer la diferencia con esta monitorización continua de la glucosa. Quiero agradecer a la Sociedad Endocrinológica Peruana, a mi colega doctora Moraes, mis colegas en el grupo de investigación, a nuestras enfermeras y el Centro de Investigación Clínica, y muchas gracias por vuestra atención. Esto en el mundo real, ¿cuál es el futuro para la monitorización continua de la glucosa, incluyendo el asa cerrada y otras nuevas tecnologías que están por venir? Esto comenzó hace algún tiempo con el GlucoWatch Biographer, que fue el original, donde se publicó información al respecto del año 2003 y se describió la exactitud del GlucoWatch, pero esto se perdió porque la tecnología no estaba presente allí y se perdió el uso, pero desde entonces se convirtió de todos modos en una gran ventaja en la tecnología, y hay muchas poblaciones que han sido estudiadas en cuanto al uso de la monitorización continua de la glucosa: adultos, niños y adolescentes, niños pequeños, lactantes, diabetes de tipo 1, de tipo 2, inyecciones múltiples diarias, bombas de insulina, no diabéticos, diabetes de aparición reciente, niños adultos con un buen control, niños adultos con un pobre control de la diabetes. En todos estos tenía un espacio. Monitorización continua de la glucosa se ha utilizado en todas estas series, también en diabetes preclínica de tipo 1, y voy a revisar entonces una serie de instancias al respecto. Y lo primero a lo cual me quiero referir es nuestro estudio en el New England Journal of Medicine del grupo de diabetes juvenil, de la Fundación de Diabetes Juvenil del año 2008. El punto clave acá es que hubo una caída en la 6 días por semana. Aquí la hemoglobina glicosilada cayó en todos los... Sí se utilizaba por 6 días a la semana o más. El otro fue el estudio Real Trend, publicado en Diabetes Care en el año 2009. 132 adultos y niños con diabetes de tipo 1 pobremente controlada, hemoglobina glicosilada por lo menos 8%, y todos estaban con inyecciones diarias múltiples. El paradigma de Medtronic, el dispositivo combinado, se comparó contra las bombas de insulina convencionales durante 6 meses. Aquí por lo menos un 70% dieron como resultado una caída en la hemoglobina glicosilada. La mejoría fue... Thank you very much for inviting me. My talk is titled... Mi charla se titula El pasado, presente y futuro de la monitorización continua de glucosa, y estoy curioso, levanten las manos, ¿cuántos de ustedes están familiarizados o han utilizado la monitorización continua de la glucosa? ¿Han visto esto antes? Parece que no. Bueno, algunos de ustedes, gracias. Voy a revisar el pasado de la monitorización continua de la glucosa, lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido hasta ahora. El presente, dónde estamos ahora con la monitorización continua de la glucosa, incluyendo hemoglobina glicosilada con el uso del CGM, pero esto fue directamente dependiente de cómo o qué tanto se utilizaba. En la parte superior, de cuánto se usaba,
4 días por semana. Aquí estas barras rayadas, 4 a 6 días por semana. Y las barras en gris es más de 6 días por semana. Y aquí los diferentes grupos de edades donde se utilizaba. El panel de la parte baja corresponde a los cambios en la hemoglobina glicosilada para las diferentes categorías del uso de estos monitores continuos. Y puede verse que la caída en la hemoglobina glicosilada fue la mejor en los 3 grupos de edades cuando se le utilizaba por lo menos